Shalom a todos los hermanos de Teshuvah TV. Estamos contentos de estar en este video número 3 acerca de Efesios en la escalera educativa. Y ya vimos el primer video, Efesios en la historia bíblica. El segundo video hablamos de Efeso romano, la Efeso romana, geografía y demografía. Y hoy vamos a hablar acerca de Efesios en el tiempo de Pablo. Es importante recordar que estamos viendo el libro de Efesios o lo que es la carta de los Efesios a través de lo que es el contexto arqueológico bíblico, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, si es que aplica al libro o a la carta, el contexto del libro de la carta, que es lo que nos hemos estado enfocando, y el contexto del capítulo para después entrar a lo que es el texto bíblico. La carta a los Efesios es una de las cartas más usadas, pero también es una de las cartas que más se saca de su contexto por la información que contiene. Y muchas veces tomamos muchos pasajes de la carta de los Efesios, los filtramos a través de un dogma, de una teología, y entonces creemos que Pablo está hablando en contra de la Torah de Dios, Pablo está hablando de cosas diferentes a lo que realmente es el mensaje de Pablo en la iglesia de los Corintios o la congregación de los Corintios. Acuérdense, muchas de las cosas que vimos en los videos pasados es dónde estaba Efesos, qué constituía Efesos, era una colonia romana muy importante para el comercio, muy importante para las rutas marítimas. Estaba el templo de Diana, uno de los templos más famosos, y la mayoría de la gente tenía sus ganancias a través de las ventas de estatuillas a Diana. Efeso se consideraba como guardiana del templo de Diana. Lo vimos la semana pasada. Así es que hoy vamos a ver a Éfeso en el tiempo de Pablo. Y acuérdense, estamos leyendo de el comentario geográfico Lexan. Este librito aquí, comentario geográfico Lexan, de Hechos hasta Apocalipsis. Efeso en el tiempo de Pablo. Después de dejar a Priscila y Aquila en Efeso para establecerse. Ok, entonces vamos a darnos cuenta que realmente los que trabajaron en esta congregación, porque Pablo estuvo 18 meses en la ciudad de Éfeso, dejó a Aquila, dejó a Priscila y Aquila ahí, y él regresó a Jerusalén. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo por acá. Dice, después de dejar a Priscila y Aquila en Éfeso para establecerse, Pablo volvió a Jerusalén, Antioquía y finalmente a Galacia y Frigia. Todo esto lo encontramos en el capítulo 18 de la Biblia. Si nosotros regresamos al capítulo 18, vamos a ver, habiendo arribado a Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí por algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y hablamos que antes de llegar a Corinto, Apolo llegó a Éfeso, conoció a Priscila, conoció a Aquila y probablemente aprendió de ellos el mensaje a través del ente de Yeshua, porque él conocía la Torá. Dice, él conocía el bautismo de Juan, el de Johanán el inmersor. Así es que ellos tienen contacto con Priscila, con Aquila. Dice, le tomaron aparte y les pusieron el camino de Elohim, el camino de Dios. Y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieren. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu? Entonces ya después vemos lo que pasa aquí. Pero antes de ahí vemos que llega a Éfeso y los deja ahí. No debemos olvidar eso, está en el capítulo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Llegó a Éfeso, y los hermanos
y los dejó ahí. Entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Va a Jerusalén. Después, mientras él regresa a Jerusalén, ahora Apolos está en Corintio. Es cuando él escribe la carta a Corintio, porque hay problemas y la gente está diciendo que son discípulos de Apolo, discípulos de Kefas, de Pedro, discípulos de Pablo, y ahora usted ya entiende cómo la conexión se está dando en todo esto, ¿ok? Entonces, aquí dice que él estuvo ahí, hizo milagros, hizo muchos milagros, tiene el problema con las estatuillas de los que vendían las estatuillas de Diana, y después él tiene que salir, y mucho tiempo después viene la carta que estamos leyendo. ¿Okay? Seguimos leyendo entonces por aquí. Mira el comentario. Y dice aquí entonces: cuando finalmente regresó a Éfeso, ya lo leímos que regresó, habiendo entrado a través de la puerta Magnesia, la abertura principal en los muros de fortificación, en el lado sureste de la ciudad. Este es el camino que se conectaba a Éfeso con Magnesia, en el meandro, a unas 15 millas al este, y de ahí a un antiguo camino que conducía hasta Babilonia. Una caminata corta lo habría traído hasta el foro cívico, el centro del gobierno de la ciudad. Aquí habría visto un patio en gran parte abierto de aproximadamente 525 por 190 pies, unos 160 por 58 metros, rodeado de pórticos con columnas, el más magnífico de los cuales habría sido la Basílica de Stoa, construida alrededor del siglo XI antes de la era común por Sexto Polio. Este pórtico de 2 pisos y 3 pasillos tenía 50 pies de ancho, extendiéndose a lo largo del foro cívico en su lado norte. Su área cubierta, apoyada por 67 columnas jónicas, habría sido un lugar popular para hombres de negocios y políticos de la ciudad para reunirse y realizar negocios fuera del sol o de la lluvia. La Stoa era dedicada a Diana de los Efesios, al emperador Augusto. Había un culto imperial también, hijo de un dios. Esto es interesante. César Augusto era considerado como el hijo de Dios, de un dios. Tiberio, hijo de Augusto, y al pueblo de Éfeso, con estatuas más grandes que la vida de Augusto y su esposa Livia, en una antecámara al lado más oriental. Aquí vemos un poquito de Éfeso, Antioquía, pasando por Jerusalén. Aquí nos está relatando el viaje, donde está Jerusalén, Berea, todo lo que el viaje que estaba haciendo Pablo. Ahora, esta es la ciudad. Aquí había una muralla. Acuérdense que las ciudades eran amuralladas. Era lo que garantizaba la protección de la ciudad. Y aquí nos está diciendo el templo de Sebústolos, Agora. En los días de Pablo, Éfeso aún no tenía su famosa biblioteca, sus elaborados gimnasios y baños, o templos construidos en honor de emperadores deificados. No obstante, ya era llamada la ciudad más grande de Asia. Oiga bien, porque era una ciudad grandísima, y se caracterizaba por el gran teatro, suntuoso templo de Artemisa. Cuando Pablo visitó Éfeso, su población era aproximadamente de 250,000 personas. Éfeso era un próspero puerto en el primer siglo, situado en el único gran sistema de carreteras del área que conducía de este a oeste. O sea, tenía una ruta marítima y una ruta terrestre. Había pasado casi un siglo desde la última vez que había sido invadido. La ciudad era orgullosa y próspera, y una fuerte comunidad judía prosperaba ahí. Ya sabemos cómo llegó la comunidad judía. Y aquí vemos alguna de la geografía. La puerta Magnesia. Aquí está lo que le acabo de describir. La Basílica de Stoa. Vea todos los pilares. Y estas son las ruinas de lo que queda la puerta Magnesia. La ciudad estaba bien abastecida con agua, y cantidades importantes fueron transportadas por acueductos, uno de los cuales también fue construido como un regalo para la ciudad por Sexto Polio. El agua se recogió en cisternas. Uno de los principales nodos se encuentra en el lado sur del foro cívico y se distribuyó por toda la ciudad a través de tuberías de arcilla, tanto para las fuentes públicas como a residencias privadas.
Y aquí vemos el sistema de acueducto para el agua, las tuberías del suministro de agua. Varios edificios públicos dominaron el foro cívico en la época de Pablo, 3 de los cuales se encontraban en el lado norte de la Basílica de Stoa. Primero, el Pritaneo, en la esquina noroeste del foro, era el sitio sagrado, el corazón de la ciudad. Vamos a ver si nos muestra por aquí. Dice multimedia, corazón de la ciudad. El fuego simbólico se mantenía perpetuamente encendido como símbolo de la hospitalidad de la ciudad. Habría sido un lugar donde se celebraban cenas estatales y se entregaría dignatarios extranjeros, pero también seguía siendo el lugar para el culto de varios dioses y diosas griegos tradicionales. Las inscripciones en los pilares erigidos registran los nombres de los sacerdotes, los curetai, que sirvieron tanto en este edificio como los ministerios de Ortigia, de Artemisa. Esto se encuentra en el libro de Estrabo, Geografía. Un pequeño templo de Artemisa, la diosa patrona de la ciudad, estaba al lado de Pritaneo, al final de la ciudad. Parte de este templo había sido dedicado nuevamente al culto de Julio César. Había culto al César, culto imperial. Consistía en un patio de unos 108 por 95 pies, rodeado de columnatas de 3 de sus lados. En el cuarto, una serie de 7 escalones conducía a los santuarios gemelos. Al este de esto se encontraba un Odeón, un pequeño teatro adecuado para actuaciones musicales y recitales poéticas. La estructura actual data del siglo II y también sirvió como lugar de reunión para el Consejo Cívico. Como se han llevado a cabo excavaciones debajo de la estructura, no se sabe si fue construida sobre una estructura más antigua que sirvió como sala del Consejo en tiempos de Pablo. Y aquí vemos una imagen de lo que era el Pritaneo. La imagen que quería abrirles hace rato es... creo que por aquí está la imagen. Las ruinas de lo que es el templo de Julio y Artemisa. Y esto es Odeón de Efeso, antes y después. El vasto patio del foro cívico también se convirtió en una especie de recinto sagrado para un templo independiente en su medio. Un templo dedicado a Augusto y la diosa Roma. El culto a los emperadores romanos, culto imperial, se había convertido en una importante expresión de lealtad y gratitud al principal mecenas del mundo por parte de los ciudadanos de Éfeso. Ojo a lo que estamos viendo, porque aquí ya encontré la foto, mire, se la voy a presentar ahorita. Ojo a lo que estamos viendo, porque estamos viendo el culto Artemisa, estamos viendo el culto imperial, y cuando usted empieza a leer el libro de Éfeso y usted vea el mensaje que se trata del culto al César, es para mostrar la lealtad del pueblo al César, considerado el Hijo de Dios. Ahora Pablo va a traer un mensaje hacia la lealtad a Yeshua, el Hijo del Dios Todopoderoso, y va a hacer un contraste en ¿dónde está tu lealtad? Tu lealtad está en la Torá y a Yeshua como el mensajero real de Elohim, o tu lealtad está al César en el culto imperial establecido por Roma. Y es importante porque si nosotros vemos todo este contexto, por eso le estoy dando todo esto, que es base para poder entender nuevamente. Este es el contexto del libro o de la carta. Estamos aquí. Y en el contexto del libro de la carta lo estoy presentando contexto geográfico, contexto histórico, contexto cultural y arqueología bíblica. Para poder entender el contexto del libro o de la carta. Eso quiere decir que nosotros entendemos todo lo que estamos leyendo. Cuando usted tome y empiece capítulo 1 del libro de Éfeso, versículo 1, y empieza a leer, usted va a entender, ya entiende cuál era el problema, cuál era la situación, cuál era el contexto cultural, cuál era la geografía y cuál era el contexto del libro, para qué, hacia dónde iba dirigida la carta y qué problema estaba tratando de apuntar Pablo con esa carta. Porque acordémonos, Pablo visita Éfeso, pero él se va, y después la carta viene como un producto de amonestación para tratar de resolver un problema que está en esa ciudad.
y a través de todo lo que estamos viendo podemos aprender muchísimo. Esta es la imagen que le quería mostrar. Déjame cerrar esto. Entonces dice aquí: el culto a los emperadores romanos se había convertido en una importante expresión de lealtad y gratitud al principal mecenas del mundo por parte de los ciudadanos de Éfeso, como en el caso de todas las provincias de Asia, cuyas ciudades compitieron porque lo consideraron el privilegio de construir tales templos para la diosa Roma, la personificación divina de la ciudad de Roma, y para los miembros de la familia imperial. Este templo, que tenía filas individuales de 6 columnas al frente y atrás y 10 columnas a los lados, tenía una dimensión de aproximadamente 50 por 72 pies. Y aquí vemos a templo de Augusto y de la diosa romana. Pablo habría dejado el foro cívico por una sola calle con columnas a partir de su esquina noroeste y que conducía hasta el centro comercial de Éfeso. Los arqueólogos lo han llamado calle Curetes. La arqueología ha encontrado esto, porque comienza en el Pritaneo, donde el curatei llevaba a cabo sus tareas. En la antigüedad parece haber sido conocido como embolos, la cuña, tal vez porque cortaba diagonalmente el patrón de cuadrícula de la ciudad. La calle estaba llena de tiendas construidas en huecos detrás de las columnas. Es posible que Aquila y Priscila hayan asegurado uno de estos espacios para ejercer su comercio. Acuérdese, ellos eran constructores de tiendas, aunque otros sitios eran más probables. La calle también está llena de estatuas con inscripciones que honraban a los benefactores de la ciudad y por lo tanto atestiguaban la importancia cultural de honrarlos como tales. Grandes monumentos se hicieron para dar honor, como al construido a Cayo Memio, nieto del dictador Silas, y una tumba monumental para Sexto Polio. También se encontraba a la mitad superior de esta calle. Sería construida más allá y debajo del extremo de la basílica de Estoa. Aquí está la calle de Curetes. Esta es la fotografía de tienda en la calle de Curetes. Así era la tienda. Acuérdense que había un mercado. Esta es la estatua en la calle de Curetes. Había estatuas. Esto lo leímos. Esta es monumento a Cayo Memio. En la base de la calle de los Curetes se encuentran dos bloques de casas. La segunda de estas actualmente se encuentran bajo un techo protector de Kevlar y ha sido objeto de una restauración significativa, lo que permite a los visitantes echar vistazo en el interior y al ver la colorida decoración de las casas antiguas que se acercan a la calidad de la preservación de las casas en Pompeya. El tamaño de estas viviendas las elaboradas decoraciones que las adornan en forma de frescos y mosaicos, por ejemplo, frescos de las 9 musas, un mosaico de Neptuno y su novia, Anfitrite montado en un delfín, y las provisiones para hacer plomería en interiores, e incluso algo que se acerca a la calefacción central, muestran que estas son las casas de los ciudadanos ricos y poderosos de Éfeso. Este segundo bloque parece contener 6 o quizás 7 unidades individuales, la mayoría de las cuales originalmente disfrutaban de un segundo piso por la presencia de bases de escaleras. Dos de estas individuales miden aproximadamente 4,000 y 7,000 pies cuadrados. Y aquí vemos una imagen de lo que son la casa en las terrazas. Se encontraban monumentos funerarios en la base de la calle de los Curetes. Justo enfrente del segundo bloque de apartamentos se asentó la tumba de Arcione, una media hermana de Cleopatra VII, que fue asesinada por soldados de Marco Antonio. Vamos a ver aquí. Estas son las letrinas. Fíjense lo que dice aquí, letrinas. Junto a un complejo de baños que probablemente sería posterior a la visita de Pablo y por lo tanto probablemente también es posterior al tiempo de Pablo en Éfeso, se encuentra un excelente ejemplo de una antigua letrina al otro lado de la calle de Curetes, vista de la casa de terrazas. Los visitantes modernos siempre se sorprenden de la falta de privacidad y espacio personal que los antiguos requerían para tales funciones. Estos eran los baños y ahí la gente entraba a hacer su necesidad. No había divisiones, no había nada. Esta era la letrina. Bloques menos costosos.
de apartamentos de varios pisos o insulae se posicionaron cerca del monte Pitón, al otro lado de la calle de Curetes. Una de las calles estrechas que conduce al monte Pión conducía a un gran complejo de vistas al Gran Teatro. Este podría haber sido el hogar y centro administrativo no oficial del gobernador de la provincia de Asia. El foro cívico que sirve como lugar oficial para los negocios administrativos públicos. La calle Curetes se abre en su base a una plaza pública que también ofrece un punto de acceso al centro comercial de Éfeso, el Tetraganos Agora o el Mercado Cuadrado. El Agora pudo situarse aquí desde la esquina sureste a través de una magnífica puerta construida por Masaeus. Y aquí vemos, esto es el Mercado Cuadrado. Este es Puerta del Sur, a la entrada a la Agora. El mismo Agora duplicó su tamaño durante el reinado de Augusto, hasta llegar a las dimensiones de 370 pies cuadrados. Hubo 70 talleres y puestos permanentes construidos a partir de piedra que rodeaba el perímetro interior en 3 lados. Los porches con las columnas en los 4 lados habrían proporcionado un lugar ideal para comprar, vender o predicar al aire libre. Estos eran los lugares donde iba Pablo porque se podía predicar. Estos pórticos eran impresionantes estructuras de 2 pisos con escaleras en las esquinas que daban acceso al piso superior. Una calle lateral que iba hacia el norte desde la calle Curetes junto a la Agora y más allá del teatro también dio acceso al piso superior de esos pórticos a través de una basílica construida desde los primeros años del reinado de Nerón. ¿Okay? Y aquí vemos inscripción de las regulaciones de aduanas portuarias. Muchos de los cargamentos enumerados en Apocalipsis 18, del versículo 12 al 13, podrían encontrarse llegando a Éfeso desde el oeste para su posterior transporte al oeste, incluidos los esclavos para los mercadeos de esclavos de la ciudad. Esto atestiguado por las inscripciones en el mercadeo y de las regulaciones relativas al tráfico de los esclavos en la inscripción aduanera, que es esta de aquí. ¿Okay? Y esto que está en amarillo, que lo terminamos de leer ahí. El emperador Claudio proporcionó un seguro para barcos dedicados a entregar grano a Roma en caso que se perdieran en el mar. Un gran incentivo en una industria arriesgada. Una inscripción algo pretenciosa en la entrada de la tumba de Flavio Zeusis, un capitán de barco mercante de Hierápolis. Se jacta de haber realizado 72 viajes exitosos por la costa del sur de Grecia a Italia, muy probablemente utilizando a Éfeso como su puerto. En el comercio con Roma, el puerto de Éfeso, de hecho, ofrecía una visión distintiva de la economía imperial romana que dirigía un porcentaje desproporcionado de los bienes del mundo, tanto artículos de lujo como productos básicos, hacia la gran ciudad. Nuevamente Apocalipsis 17 al 18 y también Apocalipsis 18 del 11 al 20. En el extremo de la calle portuaria nos encontramos con el Gran Teatro de Éfeso, originalmente construido durante el periodo helenístico, el cual fue expandido a lo largo de un siglo a partir del 40 antes de la era común aproximadamente. Es posible que el ayuntamiento lo haya utilizado como lugar de reunión de la construcción de Odeón. El teatro pudo tener una capacidad de entre 20,000 y 25,000 espectadores. Los lectores de Hechos conectarán inmediatamente este sitio con los disturbios que probablemente convencieron a Pablo que podría ser el momento de dejar Éfeso. Hechos 19, del 21 al 41. Por eso es importante la arqueología, porque ahora sabemos dónde están pasando los eventos. El episodio es instructivo desde varios ángulos. Los intereses económicos que eran inseparables de las cuestiones de la religión y conversión. La facilidad con la que el orgullo cívico podía estar conectado con el culto de una deidad en particular, que estaba en peligro y enganchado con un culto extranjero y aparente grado de efectividad del equipo de Pablo en esta ciudad. Y aquí vemos el teatro, cómo se miraba el teatro, un teatro de Éfeso, un antes y un después. La calle que iba hacia el norte desde la calle Curetes, pasando por el Gran Teatro, continuó más del norte hasta el complejo de un gimnasio que comenzaba justo en diagonal frente al teatro.
y finalmente a un vasto estadio. Durante el periodo helenístico habría sido un simple estadio de tierra con el que se encuentra como el que se encuentra en Olimpia, en Grecia. Fue construido en piedra con asientos típicos de estadios sobre pasillos arqueados durante el reinado de Nerón. El estadio fue el hogar de Efesia, una serie de juegos anuales que atraía a competidores de toda la provincia que involucraba tanto atletas como concursos artísticos, incluyendo música y danza. Otra salida principal de las fortificaciones de la ciudad se podía encontrar detrás del estadio, la puerta Coresia, desde la cual el gran templo de Artemisa habría sido claramente visible a lo lejos. Estamos viendo muchas cosas interesantes que nos están hablando, que nos está hablando Pablo. Y nuevamente vamos a ver, ahora sí vamos a darle una mirada a la ciudad y entonces vamos a entender cómo se miraba la ciudad cuando Pablo caminaba ahí y podemos ver que era una ciudad sumamente ocupada, tenía el culto imperial, tenía el culto a Artemisa. Esta era la ciudad. ¿Okay? Este era el templo Artemisa. Aquí está el estadio que acabamos de ver. La puerta de Agora del estadio. Complejo de baño, gimnasio del puerto. Aquí está el puerto. Templo de la ciudad. Templo de las deidades egipcias. Calle de Curetes. Aquí está la calle de Curetes. La Agora. El teatro donde sucedió Hechos 19. Ok. Así es que ahí estamos viendo cosas sumamente interesantes. ¿Por qué es importante todo esto que vemos aquí? Porque nuevamente, si no leemos el capítulo 19 de Hechos, no entendemos la geografía, no entendemos el contexto cultural, no entendemos el contexto religioso. Estamos viendo que Artemisa, estamos viendo que había templo a Augusto César, considerado el hijo de Dios. Ahora el mensaje de Pablo va a ser retante. El mensaje de Pablo va a ser un mensaje contracultural, va a ser un mensaje contra la mentalidad que había en Éfeso. Y es por eso que todos estos videos introductivos son importantes para cuando nosotros leamos la carta, tengamos en mente la audiencia, tengamos en mente la geografía, tengamos en mente los eventos que están ocurriendo, tengamos en mente todo esto. Y entonces ahora el mensaje va a ser mucho más fácil de entender. Porque Pablo habla de la manera que está hablando en la carta a los Efesos. Y vamos a poder entender el mensaje con una mayor facilidad. Es por eso que la escalera educativa es importante en cada uno de nuestros estudios. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Volvemos en el video número 4 para seguir aprendiendo. Y la próxima vez que usted vaya y visite la carta de los Éfesos, espero que ahora le haga mejor sentido. Visítenos a través de las redes teshuva.tv, tesorosdeltemplo.com y estudie junto a nosotros con el Moré Rico Cortés para seguir aprendiendo y seguir creciendo en la escritura. También está teshuva.tv, como ya lo mencioné, y que el Eterno les guarde, el Eterno les bendiga. Shalom, bendiciones. Shalom.